Buen día con cada uno de ustedes. Mi nombre es Diego Saúl Graus Veloz. Soy especialista legal. Trabajo en la Autoridad Administrativa del Agua Guarmey-Chicama, que pertenece a la Autoridad Nacional del ANA, del Agua. Y en esta nueva oportunidad tengo a cargo la exposición de un tema relacionado a la potestad sancionadora en materia de recursos hídricos. Primeramente hay que definir la potestad sancionadora del Estado o la potestad sancionadora de la administración pública, lo cual lo he definido en estos 3 puntos. Es la facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo. Entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita con finalidad represora. Y además consiste la sanción en la privación de un bien o derecho o la imposición de un deber. Ahora, abocándonos a lo que es el procedimiento administrativo sancionador, tenemos la base legal, ¿no?, que lo encontramos en el texto único ordenado de la ley 27444, que es un instrumento legal que garantiza la correcta actuación de la administración pública en el ejercicio de la potestad sancionadora. Debido a su regulación, representa una garantía de respeto de los derechos del administrado y de protección de los principios que orientan el ordenamiento jurídico, y está orientada por los principios reconocidos en el artículo 248 del TUO de la LEPAJ, que lo voy a exponer más adelante, y además de las garantías procesales consagradas en la Constitución Política del Perú. Como base legal, como lo decía, tenemos la ley 27444, que a través de los años ha tenido varias modificaciones y que la recomendada por mi persona es el Decreto Supremo 004-2019-YUS. Toda vez que en esta norma están comprendidas todas las modificatorias que ha producido esta norma. En esta norma madre encontramos lo que es la potestad sancionadora administrativa. En lo que se refiere a lo de materia de recursos hídricos, tenemos la Ley 29338 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 001-2010-AG y sus modificatorias. Y adicionalmente a ello, los procedimientos administrativos sancionadores en materia de aguas, tenemos una resolución jefatural 235-2018 ANA, en el cual se han establecido los lineamientos para la tramitación del PAS por transgresión a la ley 29338, que es la ley de recursos hídricos. Como sabemos, todo procedimiento administrativo sancionador debe de posar sobre ciertas bases, sobre columnas que garanticen los derechos, ¿no?, de los administrados. Es por eso que la norma establece en el artículo 248 del TUO los principios de la potestad sancionadora, los cuales deben ser de completa aplicación a todo procedimiento sancionador, no solamente en materia de recursos hídricos, sino en otro tipo de materias. Les voy a dar una explicación breve, sucinta. Tenemos como primer principio el principio de legalidad. En este principio hablamos del ius puniendi del Estado, del poder que tiene el Estado, que es atribuida a través de ¿qué? De la ley. Si la ley no le otorga ese poder a la administración pública para que actúe, fiscalice, instruya o sanciona, eso no es acorde con el principio de legalidad.
En tal sentido, tenemos que para lo que es la administración, la Autoridad Nacional del Agua, ese poder ha sido conferido a través de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. Otro de los principios tenemos el debido procedimiento, el cual establece una correcta separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándoles distintas funciones, ¿no?, como autoridades. Las fases del procedimiento sancionador lo voy a explicar en unas diapositivas más adelante, y lo que busca este principio básicamente es que se respete las garantías del debido procedimiento del administrado. Todo administrado que haya cometido presuntamente una infracción tiene derecho a un debido procedimiento. No se le puede infraccionar simplemente por hechos enunciados por otra parte, sino que eso tiene que ser probado, en materia de una probanza, de una sustanciación, de una instrucción, una resolución, ¿no?, con lo cual se puede determinar la responsabilidad administrativa. Otro de los principios importantes es la razonabilidad. Dentro de este existen 7 criterios. Si nos vamos a la norma, dentro de los criterios tenemos el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, C, la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó en primera infracción, F, las circunstancias de la comisión de la infracción, y G, la existencia o no de la intencionalidad de la conducta del infractor. Como vemos, estos criterios tienen que ser de aplicación a todo procedimiento sancionador. Como sabemos, existen una escala, un rango de multas a imponer. Sin embargo, las mismas tienen que ir acorde a los criterios de razonabilidad que lo encontramos en la norma. Otro principio también muy importante es el de tipicidad, que hace referencia a una correcta tipificación de infracciones, en el cual no se puede imponer al administrado el cumplimiento de obligaciones no previstas en la ley. Al administrado no se le puede obligar o no se le puede sancionar por cuestiones que no estén en la norma, que no estén como infracciones administrativas. En este caso, el principio de tipicidad en materia de recursos hídricos obedece a lo que está establecido en el artículo 120 de la Ley 29338 y el artículo 277 de su reglamento, que también lo voy a explicar más adelante. La irretroactividad son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la comisión de la infracción. Al igual que en el derecho penal, es retroactivo la norma solo cuando sea más favorable al administrado. Tenemos otro principio, el concurso de infracciones, en el cual una misma conducta puede configurar más de una infracción. Otro principio es la continuación de infracción, que refiere que cuando hayan transcurrido 30 días hábiles desde la imposición de la última sanción y se solicite al administrado demuestre el cese de la infracción dentro de dicho plazo. La continuación de la infracción se refiere a la comisión de una infracción que sea la misma infracción en el tiempo. Por decir, si a un administrado se le impone una sanción pecuniaria por usar el agua sin el derecho correspondiente, pero luego de emitida la resolución de sanción, vemos que al mes, los 30 días hábiles siguientes, esta persona sigue usando el agua sin el derecho correspondiente. Aquí podríamos hablar de una continuación de infracciones. Y hay otros casos también que son aplicables para este principio. Otro principio bastante importante es el principio de causalidad, que busca establecer el nexo causal entre quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción
Este es bastante importante toda vez que la administración debe probar entre la persona natural o jurídica, el administrado, que realiza la infracción y la conducta infractora, la relación que existe entre estos, y así se va a poder determinar el grado de responsabilidad. Otro principio es el principio de presunción de licitud, en el cual las entidades presumen que los administrados han actuado conforme a ley, mientras no se demuestre lo contrario. La culpabilidad es uno de los principios que se incorporó con el Decreto Legislativo 1272, el cual establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo que por ley se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Y este último principio es del non bis in idem, en el cual establece que no se puede imponer penas y sanción dos veces por un mismo hecho. Ahora entramos a lo que es las infracciones en materia de recursos hídricos. Las infracciones previamente están contenidas, como lo decía, en el artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, y a la vez en su reglamento, que está en el artículo 277. Al amparo del principio de licitud, estas tienen que ir debidamente concordadas, concatenadas. Si ustedes pueden revisar en sus hogares estos dos artículos, el 120 de la ley y el 277 del reglamento, van a ver que guardan relación unas con otras. Así es la manera de tipificación. Pero para fines pedagógicos, académicos y de entendimiento no solo del personal que trabaja en materia de agua, sino del público en general, he hecho una división respecto al tipo infractor. Por ejemplo, esta diapositiva es infracciones relacionadas al uso ilícito del recurso hídrico. Y lo he descrito, lo que está establecido en el artículo 277, por decir, inciso A, usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esto configura una infracción. Como sabemos, los derechos de uso de agua tenemos el permiso, la autorización y la licencia. Si no tuvieren este título habilitante que lo otorga la Autoridad Nacional del Agua, eso constituye una infracción administrativa. El literal D, efectuar reuso de aguas sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Eso también constituye una infracción, toda vez que para el reuso de aguas también se requiere el título habilitante o el derecho. Literal G, destinar las aguas a uso o predio distinto para el cual fueron otorgadas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Como sabemos, todos los derechos de uso de agua que emite la Autoridad Nacional del Agua están destinados para un tipo de uso. Puede ser agrario, puede ser industrial, puede ser minero, X motivos de uso. Sí, y también, en el caso de agrarios, también están definidos para un determinado predio. Es decir, se dice, el señor Juan Pérez tiene licencia con fines agrarios para irrigar el predio de unidad catastral 026, ¿no? Pero si en este caso esta persona está destinando el agua a un predio distinto para el cual ha sido otorgado, o le está dando un uso que le dieron agrario, pero lo está dando otro tipo de uso, o está haciendo una venta del agua, también es una infracción administrativa. H. Transferir o ceder a terceros el uso total o parcial del agua y utilizar con mayores volúmenes o caudales. También es otra infracción. Como sabemos, los derechos de uso de agua vienen con un cuadro a través del cual están consignados todos los datos y también vienen con un volumen mensualizado, es decir, el volumen que van a usar mes a mes y el total que van a usar durante todo el año. Pero ¿qué pasa si esta persona usa un mayor volumen al que fue otorgado?
eso también constituye una infracción administrativa. N. Sustraer el agua cuyo uso ha sido otorgado a terceros o impedir el uso de agua o las servidumbres de agua a sus respectivos titulares. Tenemos otro grupo que es infracciones relacionadas al arrojo de residuos sólidos. En el literal E tenemos arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua natural o artificial. También eso configura una infracción administrativa. Tenemos infracciones relacionadas a la ocupación de fuentes naturales de agua o los bienes asociados. Aquí tenemos el literal B. Construir o modificar sin autorización del ANA obras de cualquier tipo, permanente o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta o la infraestructura hidráulica mayor pública. Como sabemos, todo tipo de obra o modificación de obra hidráulica requiere una autorización por parte del ANA. Si ésta se realiza sin la misma, va a constituir una infracción administrativa, de igual manera. El literal F. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de agua. También constituyen infracción. P. Dañar, obstruir o destruir las defensas naturales o artificiales de las márgenes de los cauces. También constituyen infracción administrativa. Respecto a estos dos últimos puntos, el F y el P, es preciso indicar que el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, que es la segunda y última instancia que resuelve los procedimientos sancionadores que son impugnados, ha establecido conceptos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no incurrir en algún vicio de nulidad o en algún vacío legal. Ocupar, utilizar, desviar, dañar, obstruir o destruir tienen distintos conceptos. Es por eso que es necesario definir, poder revisar primero, ¿no?, estas resoluciones del tribunal en las cuales definen estos conceptos y poder encajarlos en los hechos que se han averiguado en una cierta conducta infractora, para que al final no pueda caer este procedimiento sancionador. Tenemos infracciones relacionadas a la infraestructura hidráulica. Acá tenemos en el literal K, mantener en malas condiciones la infraestructura hidráulica, los dispositivos de control y medición para el uso del agua o incumplir con instalar dichos dispositivos. Todo derecho que se otorga, todo derecho de uso de agua, por decir, en el caso de los pozos que utilizan el agua subterránea, cuentan con un dispositivo de control, en muchos de los casos con los caudalímetros, ¿no?, lo cual permite medir el nivel del agua que están usando. Pero ¿qué pasaría si lo tuvieran en malas condiciones o si tal vez no han instalado este dispositivo de control? Eso también constituye una infracción administrativa. O dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien asociado al agua natural o artificial. Q. Usar las obras de infraestructura hidráulica pública para fines de transporte u otros distintos a los programados que se pueda originar deterioros. R. Usar la estructura hidráulicas contrariando las normas respectivas de operación y mantenimiento, o variar, deteriorar u obstaculizar el normal mantenimiento de las operaciones del sistema de infraestructura hidráulica, también constituye infracción. Y el S, que es contravenir cualquier de las disposiciones previstas en la ley o el reglamento. Respecto a esta última, es una infracción de tipo abierta, la cual se debe tener bastante premura al momento de poder usarse, toda vez que si se va a usar esta infracción, debemos de tenerlo estrictamente relacionado a cuál es la otra disposición que se está infringiendo, ¿no? Porque dice contravenir cualquier de las disposiciones previstas de la ley. Debemos de definir cuál es esa disposición que estaría infringiendo. Y finalmente tenemos las infracciones relacionadas a la disposición final de aguas residuales. Aquí encontramos el literal C, contaminar las fuentes naturales de agua, superficiales o subterráneas,
Y el literal D, efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos naturales de agua sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Al respecto a esta última infracción, pueden ser aguas residuales tratadas o aguas residuales no tratadas. Existe un precedente vinculante al respecto. El trámite del PAS, del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué autoridad del PAS realiza las actuaciones previas de investigación? Como sabemos, tenemos dos autoridades, autoridad instructora y autoridad sancionadora. La autoridad instructora está conformada por las administraciones locales de agua. Ellos son los que instruyen el PAS, los que investigan previamente el PAS. Y la autoridad sancionadora está conformada por las autoridades administrativas del agua, quienes son los que van a resolver sobre el fondo del asunto. ¿Las actuaciones previas no forman parte del PAS? No, son actuaciones facultativas que tienen por objeto determinar si concurren o no las circunstancias que ameriten el inicio del PAS. Esas se realizan en el ejercicio de la actividad administrativa de fiscalización, que está en el Decreto Legislativo 1272 y también en el Texto Único Ordenado. Como sabemos, esas acciones de fiscalización las realiza de oficio la administración pública a fin de determinar si va a existir un posible inicio de un procedimiento sancionador o no. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad administrativa fiscalizadora? Primero, cumplimiento de la norma. La norma establece a la Autoridad Nacional del Agua fiscalizar, ¿no?, todos los cuerpos de agua en materia de recursos hídricos. 2, prevención del riesgo. 3, gestión del riesgo. Y 4, tutela de bienes jurídicos protegidos. El PAS se inicia de oficio. Sin embargo, puede ser promovido, 1, por iniciativa propia de nuestras funciones. 2, por orden de un superior. 3, a petición de otros órganos. Y 4, por una denuncia de un particular, una persona natural o jurídica. Ahora, iniciación e instrucción del PAS. Se materializa a través de una resolución o auto o una carta, muchas veces he visto, o una notificación incluso. La denominación del documento es indistinto. Lo que debemos tener en cuenta al momento de hacer la imputación de cargos o de iniciarse el PAS es que exista una exposición clara de los hechos imputados, la calificación de las infracciones, las posibles sanciones, la autoridad competente y la norma que le otorga tal competencia, las medidas cautelares que fueran de ser el caso y el plazo para que el administrado presente su descargo. Eso es lo que debe contener todo imputación de cargos, todo inicio de PAS. Tener en cuenta que lo que pueden ver en esta lámina se realiza luego de que ya la administración, en este caso la administración local de agua, haya realizado todas sus acciones de fiscalización. Pudieran ser una verificación técnica de campo, declaraciones, testigos, fotos, videos que corroboren la comisión de una infracción. ¿Cuáles son las etapas del PAS? Acá lo tenemos. Primeramente, las primeras 4 etapas están en cargo de la etapa instructora, que es la administración local de agua. Y la etapa sancionadora está a cargo la autoridad administrativa del agua. Como primer paso tenemos los actos indagatorios o las acciones de fiscalización, en las cuales, como les decía, aquí está la denuncia, aquí están las inspecciones técnicas de campo, aquí está recabar información de otras instituciones, antecedentes, fotos, videos, declaraciones, es decir, una función de averiguación previamente, ¿no?, entre el presunto infractor y el acto constitutivo de infracción,
Ahora, si teniendo toda esa información reunida yo encuentro indicios razonables para iniciar el PAS, lo hago. Como segundo paso se inicia el PAS, el procedimiento sancionador, a través de una imputación de cargos. 3. Se notifica esa imputación de cargos para que en el plazo de 5 días el administrado emita su descargo. Estamos en el número 4. Número 5. Una vez que el administrado emitió descargo o tal vez no ha emitido el descargo correspondiente, la Administración Local del Agua emite su informe final de instrucción, en el cual va a recomendar la sanción a imponer y también la medida complementaria. Ese informe es elevado a la Autoridad Administrativa del Agua, órgano sancionador. Con la última modificatoria establece que este informe tiene que ser notificado nuevamente al administrado, al presunto infractor. Y finalmente, este infractor va a hacer un descargo al informe final de instrucción. Es decir, estaríamos hablando de un segundo descargo dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Finalmente, teniendo ese segundo descargo, la Autoridad Administrativa del Agua evalúa todo el expediente completo y resuelve imponiendo sanción o declarando el archivo. Para que esto lo resuelve a través de un informe legal y una resolución, ¿no?, firmada por el director de la entidad titular, la cual es notificada en un plazo de 5 días al administrado. Las calificaciones de las infracciones y sanciones son leves, graves y muy graves. En las leves tenemos desde amonestación escrita o una multa no menor de 0,5 UITs ni mayor de 2 UITs. En las graves tenemos una multa mayor de 2 UITs y menor de 5 UITs. Y en las muy graves tenemos una multa mayor de 5 UITs hasta 10.000 UITs. Esta escala de multas lo encontramos en el artículo 278 y 279 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. De igual manera, adicional a imponer las sanciones pecuniarias, también tenemos medidas complementarias que están en el artículo 123 de la Ley de Recursos Hídricos y también están contenidas en los lineamientos de tramitación de un PAS, que es la RJ 238 que les expliqué al principio. ¿Qué establece? Dice, la autoridad de aguas respectiva puede imponer a los infractores, de ser necesario, con el apoyo de la fuerza pública, las siguientes medidas complementarias. Acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior de la infracción o pagar los costos que demande su reposición. Decomiso de los bienes utilizados para cometer la infracción. Disponer el retiro, demolición, modificación, reubicación o suspensión de las obras en los cauces o cuerpos de agua y bienes asociados a esta que no hayan sido autorizados por la Autoridad Nacional del Agua. Y 4. Suspensión o revocación de derechos de agua, incluyendo el cese de la utilización ilegal de este recurso, de ser el caso. Como sabemos, estas medidas complementarias se pueden imponer a cada caso particular, no a todos, adicional a las sanciones pecuniarias. Cabe precisar que no podrá imponerse medidas complementarias cuando se dispone un archivo. Si se dispone un archivo, quiere decir que no ha habido ninguna responsabilidad por parte del administrado. Para agregar, adicionalmente a ello, en caso que el administrado, el infractor, no se encontrara conforme con la imposición de las sanciones, tiene a salvo la interposición de sus recursos impugnativos, como son el reconsideración y apelación. Espero que en una próxima sesión les pueda hablar sobre la prescripción del procedimiento sancionador, la caducidad del procedimiento sancionador, ¿no?, y los recursos impugnativos de igual manera, ¿no? Espero haya sido de su agrado esta pequeña conferencia
y que sirva que les pueda servir estas herramientas para conocimiento del público en general. Les saluda Diego Graus Veloz y me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.